Santo Dios, ayúdame a predicarlo, Señor. Mateo 4, 23 y 24 dice, no lo tienes que buscar, dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Diga conmigo, y sanando toda enfermedad. Aquí dice toda, aquí no excluye ninguna, dice sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el 24 me encanta. Y se difundió su fama. Este hombre comenzó a hacer cosas y dice que el 24 comienza diciendo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Padre que estás en los cielos, te doy toda gloria, toda honra y todo honor, porque a ti la mereces, mi Dios. Padre, cada palabra que salga de mi boca, que sea tuya, Señor. Padre, todo el que esté atrás de esa cámara, todo el que se encuentre en este lugar, yo te pido que seas tú ministrando, Señor. Padre, dale esa palabra que ellos necesitan, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Just a little bit, Lord, just a little bit. Dile de nuevo al que está a tu lado, ya Jesús es famoso en esa área. ¿Quién es Jesús? Jesús es un personaje que vino a esta tierra hace aproximadamente 2000 años, del cual se habla mucho en diferentes escenarios, en iglesias y en muchos otros lugares se habla de Jesús. Muchos lugares se habla de Jesús. El profeta Isaías lo reconoció aún antes de que él llegara como príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Esa fue como el profeta Isaías lo reconoció aún antes de que él pisara esta tierra. Admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte. Y vamos a recorrer durante varias escenas. ¿Qué tema es este tan raro? Fama. Jesús ya es famoso en esa área. ¿Qué tema más raro, verdad? Como que está como raro. Jesús ya es famoso en esa área. En el deporte hay personas que tú pagas un ticket bien caro solamente para irlo a ver, porque tú sabes que ellos van a hacer algo increíble que te va a dejar con la boca abierta. Si tú eres un fanático quizá del golf, tú vas a ver a Tiger Woods, porque él va a hacer seguro un tiro larguísimo que nunca se ha visto. Si tú eres quizá una persona fanática del boxeo, tú quizá vaya a ver a Floyd Mayweather y tú digas, no, él va a hacer algo increíble, va a noquearlo de alguna manera o va a hacer algo. La victoria va a ser increíble, yo quiero pagar ese ticket, puedo pagar hasta $5,000, hasta $20,000 se paga para ver a esa persona, porque ellos crearon una fama y hay una hora alrededor de ellos que tú dices, wow, ellos van a hacer algo increíble. Cuando se suban a ese ring, cuando tome ese bate, va a sacar la pelota del estadio. Ellos han creado una fama y ya la persona cuando oyen ese nombre, cuando oyen Sammy Sosa, tú de una vez piensas en home run. Tú dices, no, si yo voy a ver un juego de Sammy Sosa, yo sé que él la va a sacar, yo voy a ver algo increíble, yo voy a ser parte de la historia. Y nosotros vemos muchas personas, si vamos a un partido de básquetbol y vemos, que LeBron James va a jugar, oh my God, ese tipo va a hacer una jugada que me va a dejar con la boca abierta. Yo tengo que ir a verlo, aunque sea por la televisión, por el cable, en algún lugar tengo que verlo. Porque ellos ya han creado una fama, ellos ya han creado un concepto acerca de ellos, y personas van a ir a verlo porque van a esperar algo impresionante de ellos una vez ellos tomen lo que sea que ellos estén jugando o haciendo. Y dile al que está a tu lado de nuevo, Jesús ya es famoso en esa área. Jesús ya es famoso en esa área. ¿Tú quieres saber en qué Jesús es famoso? Ellos había un hombre llamado Mateo, que era publicano. En pocas palabras, ladrón. Porque el que tenía esta profesión en aquel tiempo, se usaba de que ellos robaban el dinero. Si le daban 10, tomaban 5 para ellos y 5 para el gobierno. Eso, como decía, era una licencia para tú robar. Y Jesús se encuentra con este hombre llamado Mateo y le dice, sígueme. Pero ¿qué sucede? Que este hombre era un ladrón. Este hombre era un publicano, él se robaba el dinero del pueblo.
Y Jesús le dice: yo sé lo que tú estás haciendo, pero yo sé el plan que yo tengo para ti. Sígueme. Jesús es famoso en llamar personas las cuales no califican para nuestra sociedad. Jesús tiene fama en eso. Lo podemos ver en el libro de Mateo. Él llama a uno que estaba robando y le dice: ven, tú vas a ser uno de mis discípulos. Oigan, no ni siquiera uno de lejano que lo iba a seguir de bien lejos. Un discípulo, oigan a quién llama, a un publicano, a un político. ¿Aquí hay alguien que le crea algo a que un político le diga? Lo dudo, ¿verdad? Todo el mundo se rió y me dijeron que la cabeza que no. Quiere decir que usted no le cree nada a lo que un político le dice. Entonces Jesús llama a este político, a este hombre que es un publicano, que está en un puesto de gobierno. Nadie le cree, pero Jesús le cree. Jesús es famoso haciendo o creyendo en personas que nadie cree. Y si tú lo crees, da un amén conmigo. Dile que está a tu lado: Jesús ya es famoso en esa área. Jesús ya es famoso en esa área. ¿En qué Jesús también es famoso? Jesús es famoso en dar descanso. Oye, que dice Mateo 11:26, dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Jesús es famoso en dar descanso. Jesús es famoso en dar socorro a aquellos que no tienen descanso, aquellos que se sienten en depresión, aquellos que se sienten decaídos, aquellos que sienten que ya el mundo se le ha caído, que ya no hay más esperanza, que ya no hay nada más que hacer. Jesús es famoso en darle descanso a ese tipo de personas. Jesús es famoso en esa área, en dar descanso. Mi Dios da descanso al que lo necesita. Jesús no solamente da descanso, Jesús da finanza. Jesús da alimento al que no tiene ninguno. La historia habla acerca de una vez que él se encontraba predicando a 5,000 personas, 5,000 hombres. Y dice la historia que él se encontraba solamente con 5 panes y 2 peces. Él se encontraba con 5,000 hombres y él acababa de dar un culto. Imagínense, esa gente se convirtieron todos. Y un cristiano después de un culto es la cosa que más come. Es decir, que esos 5 panes con 2 peces, para esos cristianos acabados de salir de un culto pentecostal, que tenían esa barriga, mire, ready para acabar con todo, esos pancitos no iban a dar, pastora. Pero usted sabe qué hizo Jesús. Jesús dijo: ¿qué es lo que hay? 5 panes y 2 peces, tráiganmelo. Jesús comienza a repartirlo. Y comienzan las personas a comer, y comienzan a comer, y comienzan a comer, hasta que todos son saciados. Y dice la palabra que sobró pan. Mira, tú que me estás viendo, tú que estás aquí, déjame decirte que el Jesús que yo conozco, cuando te da, te va a sobrar. Aún para dar a otros, aún para llevar para tu casa. Mi Dios no es un Dios mediocre. Pero no solamente eso. Jesús no solamente lo hace una vez, pero lo hace 2 veces. Dice que en otra ocasión se encontraba con una multitud de 4,000 personas. Y le pregunta a sus discípulos: ¿qué ustedes tienen? Y dicen ellos: un poquito de pan y un poquito de peces, no muchas cosas. Y ellos ya habían experimentado el milagro de los 5,000. Y ellos no dijeron: Jesús, lo que tenemos es poquito, pero tú lo puedes hacer. Porque lo que pasa, déjeme explicarle algo. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos visto a Jesús en el pasado obrar en nuestra vida. Pero qué difícil es tú creer en Jesús cuando tú estás en la situación actual. En ese momento, cuando tú estás viviendo la circunstancia, qué difícil es creer en Jesús. Oh Señor. Un par de capítulos anteriores, Jesús le había dado comida a 5,000 de solamente 5 panes y 2 peces. Y dice la palabra que mientras más lo repartían, más crecía. Y seguían pasando la vasija. Y comían la persona, los 5,000 hombres cristianos que estaban muertos de hambre, con las mujeres y los niños, comieron todo. Y un par de capítulos más adelante se encuentran con otra multitud de 4,000 personas. Y la fe le falla de nuevo. Lo que pasa es que cuando tú te encuentras en la prueba, cuando tú estás pasando por el proceso, es difícil creer. Aunque Dios haya hecho el mismo milagro anteriormente. It's so difficult. Y no es que hay nada malo contigo, no es que tú tienes algo malo o que
no sé qué palabra ni decir, no es que tú estás mal, es que es difícil. Yo te lo estoy diciendo personalmente. Cuando tú estás viviendo la circunstancia, es difícil. Cuando tú estás pasando un momento de necesidad, es difícil creer que Dios te puede proveer finanzas. Es difícil. Cuando tú te miras tu bolsillo y tú ves que tú no tienes ni un peso, y tú ves que tú tienes quizá hijos tuyos muriéndose de hambre, quizá un esposo que no ha comido nada, quizá tú que no has comido nada, y tú dices, wow, pero yo te vi ayer obrando, pero es que hoy se ve muy difícil porque la circunstancia es hoy que la tengo. Santo Dios, qué difícil es creerle a Dios en el momento. Y Jesús le pregunta, ¿qué ustedes tienen? Y ellos le dicen, es un poco de pan y un poco de peces. No tenemos muchas cosas. Le dicen, ok, comiencen a pasarlo. Adivinen qué pasó, el mismo milagro. El Señor comenzó y comenzaron a comer. Y mientras más los repartía, más se multiplicaba. Y mientras más los repartía, más se multiplicaba. Dile al que está a tu lado, Jesús es famoso en proveer finanzas. Jesús es famoso en proveer provisión. Jesús es famoso en proveer alimentos. But it's so hard to believe when you are going through it. Pero es tan difícil creerlo cuando tú estás atravesando. Pero la palabra que Dios me dio para ti hoy es que a través de tu finanza o del proceso que tú estás pasando, ya Jesús es famoso en proveer esas circunstancias que tú estás atravesando. Él le proveyó a 5,000 y después a 4,000, para que tú veas que no fue una suerte, para que tú veas que no fue casualidad lo que estuvo ocurriendo, para que tú veas que el mismo Dios que lo hizo con los 5,000 lo puede hacer con los 4,000, y ese mismo Dios que lo hizo con los 4,000 lo puede hacer contigo hoy. ¡Woo! ¡Ey, santo! Jesús es famoso en proveer finanzas. Jesús es famoso en sanar personas con problemas mentales. La Biblia habla acerca de un joven que le mandaron en una ocasión, y este joven tenía problemas mentales y tenía demonios, y este muchacho era bien fuerte, nadie podía con él, y Jesús solamente tuvo que decir, sé libre, y fue libre. Jesús es famoso libertando personas con problemas mentales. Yo no sé para quién es esta palabra, pero mira, acuérdate, Jesús es famoso librando personas con problemas mentales. Yo no sé para quién es esa palabra, pero para alguien tiene que ser. Santo Dios. Jesús también es famoso requiriendo muchas cosas de nosotros. Habla acerca de una ocasión que había un joven rico, el cual no dicen cuál es su nombre, pero era un joven rico, y este joven rico dice que guardaba todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Cuando Jesús comenzó a enumerarle todos los mandamientos, no matarás, no robarás, no fornicarás, este hombre estaba, I got it, I got you, I have done that. Él tenía todo. Yo no he matado, Señor. Señor, yo no he fornicado, siempre he estado con la misma mujer. Señor, yo no he robado. Señor, yo no le he hecho mal a mi prójimo. Jesús le dijo, tú estás bien, yo sé que tú estás bien. Una cosita solamente yo quiero que tú me des. Just one. You are only missing one thing, one little thing. A ti solamente te falta una sola cosa. La riqueza que tú tienes, joven rico, dásela a los pobres. That's it. Y dice que el semblante de este joven rico inmediatamente se entristeció. Él dice literalmente que él bajó el rostro, dio la espalda y comenzó a caminar alejándose de Jesús. Parece que lo que Jesús le pidió era demasiado para él. Tenía mucho valor en su corazón. Jesús es famoso pidiéndote cosas que te duelen, pidiéndote cosas que son un sacrificio grande para ti, pidiéndote cosas que están atachadas a ti, a tu corazón, a tu alma, a tu cuerpo. Jesús es famoso en pedirle ese tipo de cosas. Es tan tal, pastora, que uno de los discípulos, cuando Jesús le llamó, Jesús le dijo, sígueme. Y él dijo, ok, Jesús, yo te voy a seguir, pero solamente déjame enterrar a mi padre que acaba de morir,
y yo lo entierro, hago todas las cosas bien, por el libro y te sigo. Y él le dijo, esto es serio. Aquí se requiere mucho sacrificio, mucho sacrificio. Esto es serio. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú tienes una misión que cumplir. Dios siempre que te va a llamar para algo grande, te va a requerir algo grande. Dios es famoso requiriendo cosas grandes. Y quizás esta no le guste a la persona. Yo comencé suavecito, le comencé nice, para que ustedes se pusieran contentos, estuvieran relax. Yo le hablé del Dios que sana y ustedes dijeron, wow, sí. Le hablé del Dios de la finanza y me dijeron, wow, sí. Yo sé que Dios va a multiplicar esos panes, esos peces. Yo estaban, wow. Oye, Dios es famoso en cosas buenas. Dios es famoso en sanar personas. Sanar personas con problemas mentales. ¡Qué nice! Nice, nice, nice. Pero también Dios es un Dios que es famoso en requerir mucho sacrificio. Are you willing to pay the price? ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio? ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio? Jesús es famoso por visitar personas que no califican ser visitados por Jesús. Jesús es famoso por ir a lugares donde Él no está supuesto a ir. En un contexto religioso, Él no está supuesto a ir a estos lugares. Los religiosos tenían lugares donde ellos podían visitar, donde ellos podían ir. Había lugares que se les era prohibido, y si ellos iban a cierto tipo de lugar, inmediatamente eran señalados y dijeron, tú no eres de nosotros. En una ocasión habla acerca de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre chiquitico que oyó que Jesús iba a pasar por la ciudad donde él vivía. Él no lo podía ver, se sube a un árbol a ver a Jesús porque era muy pequeñito. Parece que había una multitud muy grande. Usted tiene que saber algo, que cada vez que Jesús iba a un lugar, una multitud grande lo seguía. Porque los milagros que Dios hacía, la transformación de vida que Dios hacía, las cosas grandes que Dios hacía eran tan increíbles que personas le seguían, dejaban todo lo que tenían que hacer. Ellos necesitaban esa cosa que Jesús le daba, esa satisfacción, esa cosa que le llenaba su espíritu. Ellas lo necesitaban y decía siempre que habla de Jesús, decía, y una gran multitud le seguía. Y una gran multitud le seguía. Y dice que Zaqueo se sube al árbol. Y cuando Zaqueo se sube al árbol, Jesús está pasando por ahí, lo ve encima y le dice, Zaqueo, baja, que es necesario que hoy yo pose en tu casa. Es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Y dice la palabra de Dios que instantáneamente Zaqueo no lo pensó. Miren, dos actitudes diferentes entre el joven rico y el joven pobre y Zaqueo. El joven rico, cuando le pidieron esta cosa, este coso que estaba muy aferrado a su corazón, que él dijo, Dios mío, yo te doy todo menos esta cosa. Yo estoy dispuesto a dejar todo menos esta cosa. Cuando Jesús le dijo a Zaqueo, baja, dice que inmediatamente, literalmente dice, bajó Zaqueo y le dio morada en su casa a Jesús. ¿Y qué ocurrió allí? Mientras Jesús estaba en aquel lugar, los religiosos comenzaron a criticarlo y dijeron, ¿cómo es posible que este hombre que es llamado Hijo de Dios no está en este lugar, en una casa de un publicano, de un ladrón? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Explíquenme. Y dice que Jesús se dio cuenta. Y Jesús dice que Él no vino a salvar el que estaba salvo, pero Él vino a rescatar el que estaba perdido. ¡Woo! Jesús es famoso en rescatar al perdido. El que nadie cree en Él, Jesús es famoso en eso. Eso es lo que hizo con Zaqueo. Nadie creía en Zaqueo. ¿Quién creía en Zaqueo? Un hombre chiquito, un hombre ladrón que había robado mucho. Porque aún en la conversación de Jesús, él había robado tanto que cuando él comenzó la conversación con Jesús, lo primero que él dijo fue: todo lo que yo haya robado se lo voy a multiplicar 4 veces.
Este hombre tenía este robo tanto en la mente que él dijo, él respiraba robo. Cada vez que él veía a una persona que iba a pagar un impuesto, lo que le venía a la mente era robo, 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 robo. La primera palabra que él dice hablando con Jesús: a todo el que le he robado algo, se lo devolveré 4 veces. Hubo un cambio radical porque él le dio la bienvenida a Jesús. Él abrió su corazón a Jesús. Jesús es famoso a llegar a lugares donde muchas personas no están dispuestos a ir. Puede comenzar Liliana con el coro. ¿Tú quieres saber en qué Jesús es verdaderamente famoso? En perdonar pecados. Jesús es verdaderamente famoso en perdonar pecados. Yo no sé cuántos de los que están aquí o de los que están a través de la cámara viéndonos han quizá en cierta ocasión cometido un pecado, en cierta ocasión quizá han cometido una falla y han dicho: ya yo no califico más para la gracia de Dios. Si tú quieres saber una área en la que Jesús es famoso, es en perdonar pecado. Es tan tal que cuando Él estaba en la cruz habían 2 pecadores con Él y hubo uno que se humilló y le dijo: ciertamente te digo hoy, ciertamente te digo que desde este momento tú estarás en los cielos conmigo. Tú estarás en el cielo conmigo. Jesús es famoso en dar vida. Jesús es famoso en abrir aguas. Cuando tú parece que todo te está atrapando, cuando parece que quizá tú tienes a Faraón en la espalda tuya y un mar grande enfrente de ti y no haya nada más que hacer, Dios es experto en abrir esa agua. Yo no sé qué es lo que a ti te hace falta. Tú puedes ponerte de pie y darle una adoración a Dios. Conquista su presencia. Vamos, que aquí somos guerreros de Dios. Esta casa está llena de guerreros de Dios. Esta casa no tiene espectadores, esta casa tiene guerreros. Créelo en esta hora, tú eres guerrero de Dios. Mira, Jesús es famoso en sanar. Yo no sé quién necesita ser sano en esta hora. Jesús es famoso en perdonar. Yo no sé quién necesita perdón en esta hora. Yo no sé quién lo necesita. Pero Jesús ya es famoso en esa área. Wherever you need, cualquier cosa que tú necesites, cualquier cosa que te haga falta, déjame decirte que ya Jesús lo ha proveído y Jesús está dispuesto a proveerlo una vez más. Es una adicción que te está atando tu vida. Déjame decirte que Dios es experto en librar personas de adicciones. Dios es experto en liberar personas de la droga. Dios es experto en liberar personas del alcohol. Santo eres Dios. Dale una alabanza. Aún el que me está mirando en la cámara, dale una alabanza a Dios. Jesús ya es famoso en esa área. Jesús ya es famoso. Para Él no hay imposible. 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 Para Dios no hay imposible. Vamos, 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 vamos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, Señor. Queremos un encuentro sobrenatural. Un encuentro sobrenatural en esta hora. Un encuentro sobrenatural en esta hora. Un encuentro sobrenatural en esta hora. Un encuentro sobrenatural. Dios es un Dios experto en dar encuentros. Dios es un experto en encontrarse contigo, en encontrarse con personas que nadie creía en ella, como así lo hizo con Saulo, que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigue? Y le cambió su nombre. Dios es el que transforma, Dios es el que cambia, Dios es el que hace cosas grandes. Vamos, 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 aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, creemos en ti, Señor. Señor, yo creo en lo que tú estés atravesando, Jesús ya es experto en esa área. Jesús ya tuvo fama. Ya la persona lo reconoce por cualquier situación que sea que tú estés atravesando. Señor, abre hoy las aguas. Mira, cualquier cosa que Jesús, que tú estés atravesando, ya Jesús lo hizo en el pasado. Cientos y miles y miles y miles de veces.
cientos y cientos y miles de veces ya Jesús lo ha hecho con otras personas. Y si Él lo hizo con otra persona, Él lo puede hacer contigo. Santo Dios, creemos en ti, Jesús. Creemos en ti, Jesús. Creemos en ti, Jesús. Creemos en ti. Creemos en ti. Creemos en ti, Jesús. Yo sé que es difícil creer cuando tú estás atravesando la circunstancia. Cuando tú eres el que estás en el proceso, es bien difícil creerle. Es bien difícil creerle cuando eres tú el que estás atravesando por esa situación. Que quizás nadie te comprende. Que quizás tú dirías, Dios, pero ¿dónde tú estás? Quiero verte y no te veo. Quiero sentirte y no te siento. Es difícil creerlo, es difícil. Pero déjame decirte algo, Jesús ya es famoso en esa área. Jesús ya lo resolvió esa situación. Quizá en ti mismo anteriormente ya Jesús lo había resuelto. En otras personas Jesús ya lo ha resuelto. Para Dios no hay imposible. Jesús ya es famoso en esa área por la que tú estás atravesando en esta hora. Y Él siempre ha salido con la victoria en la mano. Él siempre ha salido con la victoria en sus manos. Da un grito de júbilo. Y yo sé que esa circunstancia tendrá que caer. Vamos, otro grito de júbilo.